Bueno, pues yo os vuelvo a agradecer a esta plataforma. Para mí, honestamente, es un éxito que cada vez haya menos gente, porque eso quiere decir que cada vez estamos un poco menos confinados. Entonces, no deja de ser una cosa positiva, ¿vale? Ya os hemos comentado un poco, o sea, os he comentado la idea de que si podíamos poner los nombres en el Zoom un poco como para hablar a personas. De verdad que se hace un poco... se hace complicado hablar a tanta máquina. Yo no sé, luego vamos a preguntar muchas de las cosas de qué hemos estado aprendiendo en este confinamiento. Y una de las cosas que he aprendido es hablar a las máquinas. Me supongo que habréis visto, porque todos estos chistes circulan mucho. A mí me llegó uno el otro día de los psiquiatras alemanes, ¿no? Que decían que en este confinamiento, si le hablábamos a las plantas o las paredes, que eso era normal, por favor, que solo llamáramos a los psiquiatras en caso de que nos contestaran. Pues yo creo que estamos todos así un poco, ¿no? Estamos hablando un poco a las máquinas y... Vale, yo a ver si nos da tiempo, luego dejar como 10 minutos para que haya preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, yo encantado si puedo contestarla, ¿vale? Y empezamos. Una de las preguntas que yo hacía hace 2 semanas es si todo este confinamiento y todo lo que llevamos hecho de esfuerzo, no, o sea, vamos a conseguir que no sea en balde, ¿no? A mí me encantaría que de alguna manera tuviéramos la sensación de que al final hemos aprendido algo. Y hemos aprendido algo para nuestra alma, ¿no? El espacio este que nos inventamos entre Esther y yo se llamaba Aeróbic para el alma. Repaso, que yo creo que me siento también un poco pesado, pero repaso un poco cuál sería la idea del alma con la que manejamos, la idea antroposófica, ¿no? Que es ese espacio interno propio, es de cada uno, y en eso hay que respetar mucho, porque, por ejemplo, nos está ocurriendo que ahora vemos gente que lleva mascarilla, gente que no, gente que se asusta porque oye pasos detrás suyo en la acera. Y yo aprendo que cada uno tiene su propia alma, tiene sus propios miedos, y hay que respetar, porque ese es su espacio propio y, por lo tanto, sagrado. Entonces, repito, el alma es ese espacio propio que tenemos, donde digamos que acumulamos nuestras experiencias, que entra a través, o sea, en el mundo entra a través de nuestro pensar y nuestros sentidos, e introducimos cosas en nuestra alma, salen las cosas de nuestra alma a través de nuestra voluntad o de nuestra intención. Es como nosotros sacamos las cosas que tenemos dentro de nuestra alma al mundo y nos equilibra nuestro sentir, ¿no? Esto sería rápidamente un concepto de la visión de Steiner de lo que sería el alma humana, que tiene como 2 partes, es decir, está conectada por arriba con la parte espiritual y por abajo con la parte corporal. Y ya veíamos que había gente que tenía más tendencia a estar viviendo en la parte espiritual y gente que tenía más tendencia a vivir en la parte corporal. O situaciones en la vida o momentos biográficos nuestros en los que estamos mucho más en lo corporal, es decir, un chaval de 16 años está mucho más en lo corporal que en lo espiritual, y una ancianita de 80 y está mucho más en lo espiritual, ¿vale? Vale, pues todo esto es como claro. Entonces, volvemos un poco a la pregunta que yo os quería hacer. ¿Qué hemos aprendido en todo este confinamiento, ¿no? Yo espero, más o menos, no sé, porque aquí tenemos de diferentes zonas, incluso de fuera de España, pero espero que esto poco a poco se vaya abriendo. No sé cada área cómo se va a ir abriendo, pero poco a poco nos vamos a ir saliendo algún día. Parece que vamos a poder salir. Entonces, tendríamos que ver, cuando después miremos, qué es lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Y entonces vamos a hacer un repaso de algunas cosas de las que hablamos hace 2 semanas y vamos a meter otros conceptos nuevos, ¿vale? Lo primero que decíamos es que la realidad no es la realidad en sí, sino es cómo nos contamos la realidad, ¿vale? Es decir, de hecho, lo estamos viendo, porque si os fijáis, la realidad no es lo que ocurre, es también empezando por cómo nos la cuentan en los telediarios, en los periódicos, pero luego cómo nos la contamos a nosotros. Y ahí eso es, a veces nos hacemos muchísimo daño con cómo nos contamos la realidad, ¿vale? Porque muchas veces, sin tener todos los datos, pues hacemos generalizaciones, generalizamos, decimos en nuestro país ocurre esto, en nuestra ciudad nunca vamos a salir,
todos los políticos son un desastre, en fin. De todo esto tenemos muchísima experiencia cada uno de nosotros, ¿no? Porque hablábamos el otro día, lo hacíamos muy detallado, hablábamos de que generalizamos mucho, de que presuponemos cosas que sin saber ya decimos esto no se va a acabar ni en agosto. Incluso no solo lo hacemos nosotros, nos están contando una realidad la ministra sin tener ni... Perdón, yo creo que la ministra... Estoy haciendo una presuposición, pero creo que la ministra de Educación, sin todavía tener los datos, nos está contando cómo va a ser la escolarización en septiembre-octubre, si todavía no se sabe cómo se va a comportar el virus. Es decir, estamos presuponiendo un montón de cosas que nos están llevando a unos miedos atroces. Estamos haciendo otra cosa que se llama hacer equivalencias, es decir... porque alguien no nos ha llamado, pensamos que no, o sea, como no nos vemos, y entonces esperamos la llamada de nuestro hijo, de nuestra pareja, de nuestro hermano, de lo que sea. Como no nos ha llamado es que no nos le interesamos. Y toma, otro atentado que nos hacemos a nosotros. Pues, perdón, llámale, a lo mejor es que no te ha llamado porque se le ha hecho tarde, porque se le han quemado las lentejas, yo qué sé, o sea, pueden ocurrir mil cosas. Entonces, no hagamos esas equivalencias tan rápidas, o es una invitación, ¿no? Porque esas equivalencias nos hacen como mucho daño. El siguiente daño que nos hacemos y que también es brutal es lo que llamamos el uso de absolutos, ¿no? Que también lo hablábamos. El todo, el nada, el nadie, el siempre, el nunca, nunca vamos a salir, siempre ocurre lo mismo, todos los políticos son un desastre, nadie... Bueno, cuidemos con cómo nos contamos la realidad. Es decir, tratemos de afinar. Acordaros de que hablábamos hace 2 semanas de que el ideal del pensar era la verdad. Entonces, tratemos de ajustar lo más posible de lo que nos contamos a la verdad que realmente ocurre. Y eso, para mí, esto que se llama psicohigiene, es que no hay nada más psicohigiénico que contarnos la verdad a nosotros mismos. La verdad a la que podemos llegar. ¿Vale? El otro día hablamos también, de Viktor Frankl y de cómo Viktor Frankl era capaz, o sea, había sido capaz de decir en un campo de concentración, en una situación límite y muy complicada, que lo importante no era lo que nos ocurría, sino cómo vivíamos lo que nos ocurría. Y esto mismo que estamos haciendo también, decía, porque he encontrado otra cita de Marcel Proust, que dice, el auténtico descubrimiento no consiste en explorar nuevos territorios, sino en verlos con nuevos ojos. Entonces, esta es una de las invitaciones que yo hago. Ya estamos saliendo a la calle. Yo ayer, por ejemplo, que salí a montar en bicicleta con mi hijo y llegué a una zona donde se veían las montañas. A mí me chifran las montañas. Llevaba 2 meses sin verla. A ver, la montaña de Guarrama a lo lejos. Llevaba 2 meses sin ver las montañas. Y estaba anocheciendo y le dije a mi hijo, qué emoción. O sea, es decir, veamos la vida con nuevos ojos. De hecho, el otro día también hablaba con una persona que me decía que había salido a la calle y se había dado cuenta de la cantidad de vista que había perdido porque vivía en un bajo interior. Entonces, llevaba sin enfocar a lo lejos un montón de tiempo. Era mi hermana y era una persona mayor, porque era mi hermana mayor. Y yo pensaba, es decir, tenemos ahora nuevos ojos. No nos hemos dado cuenta de lo que es enfocar a lo lejos. Mirar un árbol. El otro día que también me pillaron 4 gotas de lluvia a cubo, mojarnos. O sea, veamos esto que es una chulada. Es decir, nos han dado la oportunidad de parar, de vivir no sé, estos 40 días esta cuarentena, que ya vamos por 50, esto es como los 8 días de oro del Corte Inglés, que siempre duran 12. Pues la cuarentena esta nos han hecho vivir 50. Y ha sido de verdad horroroso, pero aprovechemos ahora que nos volvemos a salir para disfrutar, no sé, y para ver la vida con nuevos ojos. Vuelvo un poco a la idea antes de cómo nos contábamos la vida, y a mí tendría también cuidado lo hablábamos el otro día, con los refranes que nos decimos. Cuidado con el refranero español, para mí me parece cáustico, es decir, más vale pájaro en mano que ciento volado. ¡Hala! Ahí me quedo yo sentadito. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. O sea, miles de refranes que son bastante destructivos. Intentemos que la vida no quepa en los refranes, sino que sea mucho más grande. Seamos súper cuidadosos. Y fijaos cómo empiezo la frase con el seamos. Es una invitación a que seamos súper cuidadosos cuando digo soy, porque tan tóxico es decir
soy tonto, soy un desastre, como soy listo, soy un genio. Porque el que dice es un genio y luego no es capaz de demostrarlo, le genera una frustración tremenda. Entonces, seamos súper cuidadosos con todas aquellas cosas que decimos. Ya tenemos suficientes obligaciones en la vida como para machacarnos más, es decir, quitemos los haiques, los debos, los tengo, si podemos, sustituyámoslos por elijo. Es muchísimo más bonito decirse a sí mismo, hoy elijo hacer la cena, que hoy tengo que hacer la cena. ¿No veáis lo que marca? Y esto cada vez, o sea, fijaros que esto, ahora hay gente que está trabajando desde todas las plataformas de lenguaje y están todos los de la programación neurolingüística, pero esto ya Steiner ya lo dijo hace mucho tiempo, es decir, él hablaba de que nuestro hablar era supraconsciente, es decir, que marcaba nuestro pensar. Entonces, de hecho, no quiero entrar en muchas profundidades, pero él decía que nosotros aprendemos a decir la palabra yo no enseñados, eso los que sois pedagogos lo sabéis muchísimo mejor. Entonces, cómo la manera en la que nos hablamos está condicionando cómo pensamos. Entonces, entre decir, elijo hacer la cena, o decir, tengo que, hay un mundo. ¿Vale? Y que por último ya, para acabar ya con las repeticiones del otro día, quitarnos los ISIs, los y si pasa no sé qué, y si pasa no sé cuántos, y si pasa... quitárnoslos o limitarnos lo más posible. Al fin esto es igual que dicen que los yaques, que son los ya que he ido a no sé dónde, ya que he ido a no sé cuánto, ya que van haciendo que cada vez, en lugar de salir y estar 5 minutos en la calle, estés una hora, porque ya que ha salido, ya que, pues los ISIs pesan un montón en la mochila de la vida. ¿Vale? Entonces, si podemos, si elegimos quitárnoslos, pues de verdad es una invitación que nos va a liberar mucho, mucho, mucho. Vale, vamos a seguir repasando ahora ya cosas nuevas de lo que hemos podido aprender o de lo que yo invito, y si no, como todavía nos va a quedar un cierto tiempo de confinamiento, lo que todavía podemos aprender. Yo creo que todos hemos aprendido un poco a conocer nuestros límites y en muchos casos a aprender también los límites de las personas con las que convivimos. Hemos aprendido nuestros límites y espero, a ver, me supongo que todos esto va con sus altos y sus bajos. Vosotros, yo el primero. Pero hemos estado aprendiendo, porque la vida nos ha forzado a expresar nuestros límites y los límites de los demás de manera adecuada. ¿Vale? Tanto en cómo digo las cosas, hasta cómo me las dicen, ¿no? Aquí yo diría que también una de las cosas que habremos aprendido, porque hemos tenido como mucha intensidad, es poner límite a las personas negativas, ¿vale? Básicamente yo creo que no existen personas negativas. Existen relaciones negativas, ¿vale? O a veces dos personas muy positivas acaban teniendo una relación muy negativa. Es verdad que muchos de nosotros pensamos en que hay personas negativas. No son personas negativas, vamos a decir que son personas que acumulan relaciones negativas y que van teniendo relación negativa con... Todos tenemos algún cuñado o algo así que tiene como muchas relaciones negativas con mucha gente, ¿no? Pero bueno, que las personas no son ni positivas ni negativas, pero sí que se pueden establecer relaciones negativas. Una invitación que hago, y que es fantástica a la hora de la convivencia, es aprender a pedir. Cuando nosotros pedimos lo podemos hacer o con la energía de un mendigo, pidiendo, o con la energía de un Papá Noel que vamos a hacer un regalo. O sea, es decir, si nosotros le pedimos algo a alguien y ese alguien nos lo puede hacer, le estamos en muchas ocasiones haciendo un favor. Pero para pedir bien hay 4 características muy importantes. La primera es dejar muy claro a quién se lo pides. Es decir, Roberto, ¿me puedes ayudar a quitar la mesa? No hagamos eso, que yo lo hago, aquello de, ¿alguien me ayuda a quitar la mesa? Porque luego no hay, la responsabilidad hemos diluido. O sea, al final te acabas viendo tú quitando la mesa o poniendo lavaplatos y nadie te está ayudando. Pero es que no lo has pedido. No lo has pedido a una persona concreta. Tienes que pedirlo, lo que pides lo tienes que pedir de manera muy concreta. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que me ayudes a quitar la mesa. No, ¿alguien me ayuda a dejar mejor la casa? No, seamos muy concretos, ¿vale? Lo tercero que yo diría es, en la medida de lo posible, cómo te gustaría que quedaran las cosas. Y también ser muy concreto y muy honesto, para que luego no se lleve a frustración ni a la tuya ni a la de la otra persona. Y la cuarta es que pongas un plazo razonable.
de verdad, si pedimos, teniendo muy claro a quién, lo que pido, cómo me gustaría que acabaran las cosas y para cuándo, en un plazo razonable, nos vamos a quitar un montón de marrones, ¿vale? Más cosas que yo creo que hemos aprendido. Yo creo que mal que bien todos hemos aprendido que necesitamos muchas menos cosas para vivir de las que tenemos. Por ejemplo, yo para mí, os cuento porque no como ejemplo, sino como ejemplo de lo que me está costando a mí vivir esto. Yo tenía mi mesa de despacho perfectamente desordenada, pero era mi mesa de despacho. Pero claro, ahí hay un ordenador. Nosotros en casa somos 4. Hay 2 ordenadores y medio. Si mis hijos tienen clase, tienen que entrar en mi mesa. Me la descolocan. Entonces yo ahora mismo estoy en la mesa de mi hijo. Entonces mi hijo se queja de que le dejo los papeles por el medio. Estamos aprendiendo a vivir con mucho menos y a acomodarnos a mucho más de las cosas que tenemos. Y está siendo complicado. En mi casa hemos decidido que ya no tenemos un cuarto cada uno, sino que los cuartos, cuando en mi casa entraba solo en una de las habitaciones y entraba de 12 a 2 de la tarde y era la habitación de mi hijo mayor, nos teníamos que juntar a leer allí porque era la única manera que teníamos de tener sol. Entonces mi hijo se quejaba porque la dejamos luego desordenada, pero luego mi hijo pequeño se quejaba de que como esta es la habitación más grande y aquí trabajábamos, también... Bueno, hemos tenido que aprender a vivir con mucho menos y a apañarnos con mucho mejor. Otra cosa que yo creo que también puede ser interesante, igual que hablábamos de limitar lo que nos decimos a nosotros, limitar mucho lo que les decimos a los demás. Y entonces yo aquí os voy a contar un cuento para limitar las críticas, ¿vale? Es un cuento que se llama El cuento de las 3 rejas. Os lo voy a leer. Si alguien luego está interesado, está en internet seguro. Vamos, seguro sí, porque lo tengo yo. O sea que... Vale, os cuento. Dice, mira, un joven discípulo, al llegar a casa, le dice a su anciano maestro: esta mañana he oído hablar con malevolencia de ti en la plaza del mercado. Espera, lo interrumpe el maestro. ¿Has hecho pasar por las 3 rejas lo que me vas a contar? ¿Las 3 rejas? Preguntó su discípulo. Sí. Primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, maestro, lo oí comentar a unas personas del mercado. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas contarme es bueno para alguien? No, maestro, en realidad no. Más bien es al contrario. Pues entonces mira a ver si lo has hecho pasar por la tercera, la necesidad. ¿Es realmente necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? Pues en realidad no. Entonces, dijo el sabio sonriente, si no es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Este cuento, que es un cuento, creo que es budista, o por lo menos es oriental, me chifla porque vuelve a unir un poco también, muy parecido a los 3 conceptos que hablábamos del alma, ¿no? De la verdad en el pensar, de la bondad en el actuar. Aquí él habla de la necesidad, pero bueno, estaría también mucho en la belleza, ¿no? Es decir, ¿cuántas cosas? Es un cuento sufí, me dice Natasha. ¿Cuántas cosas hay de las que decimos que no son ni buenas, ni necesarias, ni verdaderas, ¿no? O por lo menos no tenemos la certeza de que sean verdaderas. Entonces, esto es como otra de las cosas que yo creo que tendríamos que aprender. Vale, pues habremos oído otra frase que también, como para hacer ejercicios así en el aeróbic del alma, que le habremos oído hasta hartarnos, incluso a los políticos, eso de que las crisis son oportunidades, ¿no? Que además que el pictograma chino de crisis es igual, tiene el mismo simbolismo en enfermedad que en oportunidad, ¿no? Como además dentro de poco vamos a tener que aprender chino porque tengo la sensación de que van a dominar mucho el mundo y nos va a convenir hablar chino. Pues sí, las crisis son oportunidades. Y realmente, igual que decía que ahora que vamos a salir dentro de poco a la calle, veamos a ver qué oportunidad tenemos, qué posibilidades tenemos de generar como una nueva mirada al mundo, ¿no? Y entonces una de las cosas que también habremos aprendido mucho, porque yo creo que todos hemos convivido y
pues la mayor parte de nosotros hemos hecho bastante, como no hemos podido hacer turismo exterior, yo creo que hemos hecho bastante turismo interior, ¿no? Y entonces habremos conocido nuestras emociones, habremos conocido la alegría, también precisamente por escasa, porque habría pocos momentos para poder disfrutar. Hemos conocido el miedo, que ya hablábamos el otro día, de que el problema del miedo es que traía conceptos del pasado para proyectarlos sobre el futuro, pero lo que no era, como tiene que ser una emoción, es presente. Y que el trabajo que teníamos que hacer con el miedo era hacerlo presente. Lo repaso porque ya decía que el miedo es la emoción de la temporada, es decir, que entonces hacerlo presente, bien hablando con él, es decir, pintándolo, imaginando qué figura tendría si fuese un señor que se sentase a mi lado, ayuda muchísimo. Algunas veces hasta caricaturizarlo, o sea, hacer una imagen un poco caricaturesca del miedo, porque además el miedo, como es una cosa que lo que nos viene a traer es una alarma, como para avisarnos, es como cuando suena el móvil con el despertador de por la mañana, lo apagamos porque ya no lo necesitamos. Pues el miedo también, si somos capaces de mirarlo, lo apagamos porque ya lo necesitamos y disminuye bastante, ¿no? También hablábamos de para salir del miedo, era meditar para salir de ese aterramiento y subir un poquito, ¿no? Es decir, que como estamos aterrados, pues meditamos y subimos un poco. Y luego repasar si lo que nos estamos contando es verdad o no. Y también una invitación que yo hago mucho, como diferenciar, porque son dos emociones que se nos cruzan mucho y nos equivocamos mucho, la tristeza y la rabia. Y conviene mucho diferenciarlos. A los hombres, como niños, no nos dejaron llorar y no sabemos trabajar nuestra tristeza. Y se ve a muchos tíos, bueno, ahora en los bares no porque están cerrados, pero se ha visto a muchos tíos cabreados el lunes porque no le pitaron el penalti a su equipo y parece que tienen un enfado tremendo y tienen una rabia contra el mundo tremenda y en el fondo lo que pasa es que tienen una vida muy triste y no saben expresarla. Y ocurre, estoy haciendo una generalización, pero creo que es interesante mirarlo, y ocurre lo contrario. Muchas mujeres que porque de pequeñas no las dejaban enfadarse porque eso no estaba bien visto y las señoritas no se enfadan, no saben expresar su rabia y llegan a los 40, a los 50 años con unas depresiones o pseudodepresiones porque nunca han sabido decir basta. Y esto es, o sea, como no saber poner freno a los que les están invadiendo los límites. Y no han sabido expresar su rabia de manera adecuada, en el momento adecuado, con la persona adecuada, ¿vale? Este es uno de los problemas que tiene la rabia. La rabia es una energía potentísima y que nos puede ayudar a poner el motor en marcha, pero tenemos que saber dónde la hemos cogido para ver dónde la soltamos. Y como decía Aristóteles, tenemos que soltarlas en su justa medida, con la persona adecuada, en el momento adecuado, y se suele mezclar. Es decir, yo al final me enfado con mi mujer y regaño a mi hijo. No sé si a vosotros os pasa, a mí desde luego me pasa bastante. O me pasa al revés, que me enfado con mi hijo y regaño a mi mujer. Entonces, bueno, que diferenciemos mucho la rabia de la tristeza. Y ya para acabar, me quedaban más cosas, pero ya es la hora y también me gustaría que hiciéramos alguna pregunta. Para acabar, os diría que las cosas no se van a arreglar por sí mismas. Eso es una mala noticia. Es decir, la situación económica no se va a arreglar por sí misma y desde luego estoy plenamente convencido que no nos van a sacar de ella los políticos. Entonces, en esto puedo elegir si quiero ser víctima de todo lo que va a pasar o quiero ser capitán. Y aquí, los que hayáis visto la película de Invictus, la de la biografía de Nelson Mandela, aquella que habla tanto del rugby, siempre están recitando los versos de no importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. Y desde luego, una de las cosas que nos enseñó Steiner es la importancia de la biografía, pero biografía quiere decir escribir la vida. Y desde luego nadie va a escribir la vida que no seamos nosotros. Y desde luego no dejemos que nadie nos la escriba. Entonces, las cosas no se van a arreglar, pero las podemos arreglar cada uno de nosotros en la medida que podamos. Me quedaban más cosas, pero bueno, supongo que nos quedará también un poco de tiempo de este confinamiento. Entonces, si queréis alguna pregunta o algún comentario, yo encantado. ¿Se me escucha? Sí.
No sé Sí, quién es, pero sí. sí, yo te quería preguntar sobre el miedo, porque que lo ampliases un poquito, porque he entendido como que es algo que procede del pasado y se proyecta en el futuro. Y entonces como que, bueno, que lo que hay que hacer verdaderamente es traerlo a la realidad y trabajarlo, ¿no? Pero si pudieras hablar un poquito más sobre eso que viene del pasado y se proyecta en el futuro, te lo agradecería. A ver cómo lo Sí, ves, cómo lo planteas. sí. A ver, nosotros normalmente tenemos miedo de lo que nos va a ocurrir en el futuro, porque de lo que nos ha ocurrido en el pasado, normalmente lo que tenemos es culpa. Me refiero cuando las emociones no están bien destiladas. A ver, todo está mezclado, ¿eh? O sea, Sí, yo sí, no creo sí. que las cosas sean así, pero bueno, pero el miedo es una cosa sobre lo que nos va a ocurrir en el futuro. Pero lo hacemos con proyecciones que tenemos del pasado. Los conceptos que nosotros usamos para tener miedos son conceptos que hemos adquirido en el pasado, porque son conceptos que hemos adquirido a través del pensar. Es decir, o a través de experiencias negativas. O a través de conceptos que hemos ido metiendo. Es decir, vamos a poner un caso, por ejemplo. Yo puedo tener miedo a una situación económica, ¿vale? Entonces, ahí me están ocurriendo dos cosas, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo. Tengo miedo a perder el trabajo. Pues ahí me van a ocurrir dos cosas. Una, tengo todos los conceptos del trabajo porque los he adquirido del pasado, mi concepto de trabajo, mi imagen que tengo mía de yo trabajando, y aquí voy a entrar como en una parte más budista, y es mi ego el que piensa que mi yo es aquel que trabaja. Y estoy identificado con aquel que trabaja. Y pienso que si pierdo aquel trabajo voy a dejar de ser yo. Y no tenemos ni idea. No sé si tengo 2 minutos. ¿Conocéis el cuento de los caballos de todo está bien, todo está mal? Que también no sé, ese creo que es chino. Os lo cuento muy No. rápidamente. Vale, pues es un chico que de repente es una aldea muy pobre, china, lo voy a contar muy rápido. Una aldea muy pobre, muy china, y un día es un padre y un hijo, ¿vale? Y entonces, un día en esa aldea entra un caballo que entra en su jardín porque hay una sequía y entonces entra en su jardín como a comer pasto fresco. Y entonces llegan todos los del pueblo, se reúnen muertos de envidia y le dicen al padre del chico: ¡jo, qué suerte que ha entrado un caballo, qué suerte, qué buena suerte, qué buena suerte! Y le dice el abuelo: buena suerte o mala suerte no se sabe. Y al día siguiente el caballo se escapa. Y entonces vienen los vecinos: ¡qué mala suerte, qué mala suerte! Lo mismo, para abreviar, buena suerte, mala suerte, nunca se sabe. Y al día siguiente ese caballo que se había escapado, lo que viene es él con una yeguada enorme que trae y toda la recua de caballos y todos están, y todos, qué buena suerte, buena suerte, mala suerte, se verá. Y al día siguiente el hijo empieza a domar un caballo y entonces al domarlo se cae y se rompe la pierna. Y todos, ¡oh, qué mala suerte, qué mala suerte! Buena suerte, mala suerte, se verá. Y al día siguiente estalla la guerra y enrolan a todos los hijos mayores de todos los vecinos, menos a este por tener la pata quebrada. Y pasa lo mismo, buena suerte, mala suerte, se verá. Entonces, si nosotros nos hemos identificado con cualquiera de las cosas que ocurren, es decir, si nosotros pensamos que el caballo somos nosotros y que nuestra vida depende del caballo, entonces estamos teniendo miedo a que se nos vaya el caballo. Pero no tenemos ni idea de lo que nos puede ocurrir. Todos tenemos experiencia de cosas que hemos pensado que nunca. Todos tenemos experiencia de una relación de pareja que hemos podido perder y que pensábamos que se nos iba la vida en ello y que un año después decíamos, jola, que me quité encima. O un trabajo que perdimos y que después resultó que no era tan bueno y que encontramos uno mucho mejor. O también la experiencia contraria. Es decir, que el miedo tiene mucho que ver cuando nos identificamos con aquello, pero no es nuestro yo. El miedo nos está identificando con nuestro ego. Es un trabajo muy complicado. Y lo primero es que yo creo que el miedo hay que tener miedo. Es decir, no es valiente el que no tiene miedo, sino el que es capaz de trascenderlo. Y eso es lo que tiene. Acordaros, los versos del coraje de Steiner dice: nada tendrá valor, no sé cómo es exactamente, pero algo así, nada tendrá valor si no nos centramos en el coraje. Es decir, hay que tener coraje. Y a veces es difícil la situación. Y desde luego la situación que se nos viene encima no es fácil. Y no se arreglan las cosas solas. Y lo vamos a pasar. No sé vosotros, todos yo creo que vamos a tener alguna merma económica. Y vamos a tener que apretarnos en algunas cosas. Y puede que tengamos que sacar a los niños del colegio, y puede que nos tengamos que mudar. Pero es que yo no soy mi casa, soy otras cosas. Y si me identifico a aquella persona que vive en mi casa,
Entonces, tengo miedo porque pienso que si pierdo mi casa, voy a dejar de ser yo. Y creo que por ahí, Francisca, va mucho el miedo, ¿eh? Sí, sí. Dentro de que es muy difícil hablar en un minuto de una cosa que es un proceso muchísimo más largo. No, Pero, pero está claro, con identificarse verdaderamente con esa parte, sí. Gracias. eso, y solo una cosa más, también mucho identificarnos también con aquello que queremos. Si yo tengo miedo a que mi hijo, tengo un hijo asmático, gravemente asmático, que coja el coronavirus es porque le quiero mucho. Entonces eso también es bueno. Es decir, no todo es malo en el miedo. Si yo tengo miedo a que a mis padres les pase algo, es porque les quiero. Cuando tengo miedo a no perder, cuando no tengo miedo a perder mi pareja, habría que repasar a ver cómo está esa pareja. También estaría el miedo diferenciado de la precaución, ¿no? Es decir, de ser... Sí. Sí, Sí, lo que pasa es que el miedo puede llegar a ser limitante. Claro que la precaución. Es decir, yo puedo decir, conviene ahora más salir y no ponerme a pegar abrazos a gente desconocida que vaya sin máscara por la calle, pues no tengo miedo. Entonces no es que no tenga miedo, que soy un gilipollas, con perdón. O sea, el miedo también nos ha servido para llegar. Es decir, el miedo es una cosa que nos ha servido para evolucionar como seres humanos. Si en toda nuestra trayectoria evolutiva, si no tuviéramos miedo, no habríamos sobrevivido a un montón de cosas. No habríamos comido todo. O sea, el miedo es una cosa a la que le tenemos que estar muy agradecidos. Pero precisamente por eso, cuando al miedo lo miramos y le agradecemos, muchas gracias por el servicio que me has prestado, y ahora ya déjame un poquito, desaparece bastante. Gracias. No, y hay una cosa muy importante que, bueno, has mencionado las distintas partes y las distintas cosas que tenemos que cuidar, primero con nosotros mismos, pero también con los otros, ¿no? Y no dejar que aquel miedo que tú te estás trabajando de trascender, cuando comunicas cosas a un otro, ¿hasta qué punto es necesario? A veces hay que retirarse para que ese trabajo del miedo no sea invadido por los miedos de otro y entonces te descentre en ese forjarte la armadura, que es un trabajo del cada día, ¿no? Y yo he percibido eso, o sea, que en este tiempo, cuando compartías con otros ciertas iniciativas o ciertos objetivos que te marcabas, que eran muy reales, muy de tu ámbito muy cercano, como puede ser la familia, ¿no? Yo me di cuenta que a mí el compartir eso no me hacía bien, porque del trabajo que yo tenía que hacer conmigo misma, me descentraba. No sé, lo pongo en voz alta, no sé cómo lo... Paz, pero es que yo empezaba hablando de que el alma es un espacio propio, y cuando tú hablas de forjar la armadura se forja sobre el espacio anímico. Claro. Es decir, hay muchas de las cosas que tengo que tener mucho cuidado cuando yo comparto mis miedos, o cuando los otros me comparten mis miedos, de protegerme de no irnos todos detrás, ¿vale? Porque los miedos son a veces contagiosos. Entonces, tener muy claro y analizar otra vez, esto es un poco el análisis de, ¿es verdad lo que me estás diciendo? ¿Tienes los datos? Y los tengo yo, o aunque tú lo digas, porque a lo mejor te tengo que dejar que tú los sueltes, pero ¿me puedo dejar arrastrar? Porque como nos dejemos arrastrar por el miedo que nos están... A ver, la gran epidemia no es el coronavirus, es el miedo. El miedo. Es una cosa tremenda. Sí. Es una cosa tremenda. Y eso es infectivo, o sea, es tremendamente infectivo. Yo no digo que no haya un virus, ni voy a entrar en las polémicas de si es el 5G, pero desde luego lo que hay es una epidemia de miedo que es brutal, y que nos hace percibir la vida de una manera totalmente diferente. Yo no digo que no prevengamos, claro que hay que prevenir, pero por favor, prevengámonos también del miedo que nos están metiendo. Es que nos lo están metiendo con el colacao, no nos damos cuenta. Sí, por el colacao. Sí, es que es así, desde el desayuno, vamos. Yo ya decidí hace tiempo no ver la tele, y yo creo que llevo un mes y medio sin ver la tele. Estoy informado porque leo el periódico por internet o lo que sea, pero ya no veo porque es que es tóxico, o sea, es decir, es boom, 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 es continuo. Sí, entonces, sí. Y al final también digo una cosa, no se nos olvide, aunque no es el objetivo de este espacio, pero no se nos olvide lo que decía Steiner, no es el agente el que enferma, lo que nos enferma es el terreno que no sea el adecuado. Claro que si puede haber un virus o no un virus, si es un virus, un exosoma o lo que sea,
pero si nuestro terreno está adecuado, tendremos mucha menor capacidad para enfermar. Y si estamos emocionalmente sanos, pues puede que estemos en contacto con el virus y no caigamos enfermos. Entonces, de eso hay 1000 ejemplos en la literatura. Sí, me han gustado mucho los cuentos que has narrado, que algunos, bueno, pues los conocemos algunos, pero que es muy necesario ponerlos aquí y ahora por todo lo que, el alimento que nos da para ese coraje de combatir al miedo. Pero no, sí, yo insisto mucho, no es no tener miedo. No es valiente el que no tiene miedo, sino el que lo supera. Porque no tener miedo es que también nos lleva a otra parte. Es que yo también he escuchado y he trabajado con gente que no, yo no tengo miedo, y ahora hagamos no sé qué, y nos vamos a reunir. Aunque nos lo prohíban, nos reunimos. No, tío, es que ahora mismo también tenemos que... O sea, que ese tipo... O sea, de valientes está el cementerio lleno. Esto es un refrán que decía que no conviene hacerlos, pero... sí, aquí me apunta lo del sentido común. Por supuesto que el sentido común, pero es que hay gente que piensa que no tener miedo también es muy positivo. No, es que el miedo, una parte es interesante. Claro. Lo que pasa es que es muy interesante mirarla. Lo que no puede llevar son nuestras riendas. Pero hay que mirarlo, porque es un buen amigo el miedo, de verdad que es un buen amigo. Hombre, y tanto, las fuerzas que te da. Claro que sí, o sea, claro, y por supuesto, es que lo otro es caer en el orgullo. Y ya sabemos aquí en antroposofía qué 2 fuerzas tenemos. Entonces, si nos vamos del miedo, nos vamos a otra fuerza. No, dejémoslo, acompañémosle y lleguemos a las fuerzas del centro, que es el sentido común que apuntaban antes. Muchísimas gracias. Me he pasado de tiempo. No te preocupes. Me he pasado de tiempo, tenías no tiempo, os quiero así que robar más. Muchísimas gracias.